¿Qué tal? Buenas noches. Sean todas muy bienvenidas a este nuevo lunes que tenemos por acá la oportunidad de volvernos a reunir, a seguir creciendo juntas en fe. El tema de hoy es un tema muy interesante, continuidad del que habíamos visto hace 15 días. Y bueno, la semana pasada, al ser el Día Internacional de la Mujer, pues tocamos un tema también muy interesante con respecto a todo lo que ha sido la manera en que la sociedad ha tratado a la mujer y la manera en contraste con lo que la Biblia nos enseña. Así que fue un lunes también muy edificante el lunes pasado. Si no lo pudiste ver, pues te recomiendo mucho que lo veas. Y bueno, por ahora, en este lunes 15 de marzo del 2021, me da mucho gusto saludarlas a cada una de ustedes que se van conectando y que nos permiten entrar hasta donde ustedes se encuentren y aprovechar esta tecnología para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y de una forma práctica ponerlo en nuestras vidas en obra, ¿verdad? Y que esa palabra que estamos recibiendo, yo estoy segura que dará fruto al 100 por 1 en cada una de nosotras y hará aquello específico para lo cual el Señor la envió. Dice que ninguna palabra regresará a Él vacía, sino que hará exactamente aquello para lo que la envió. Así que el tema de hoy a mí me apasiona y ahorita te voy a contar por qué. Porque con independencia de que la Biblia nos dice que la ciencia, específicamente la ciencia, es algo que debemos amar, buscar y atesorar, ¿verdad? Yo creo que si yo no hubiera estudiado contaduría, hubiera estudiado psicología o neurología o materias que tenían que ver con el conocimiento de la mente, su funcionamiento y sus efectos en la vida. Y ahora, bueno, se han desarrollado últimamente ramas de la medicina muy interesantes, que es de lo que vamos a platicar hoy, y también, obviamente, a la luz de lo que dicen las escrituras. Proverbios 19:2 dice que el alma sin ciencia no es buena, ¿verdad? Nos reconoce, él es el que da la ciencia, los descubrimientos, los avances que ha habido en todos los ámbitos, no solo en el de la medicina, a todo lo que podemos llamar como concepto de ciencias en los diferentes ámbitos que el hombre, el ser humano, ha hecho descubrimientos. Es algo que viene del cielo, que se revela desde lo alto y que es dado a los hombres como un regalo. Realmente cada cosa que el hombre ha podido hacer desde que inventó, por ejemplo, el avión o la rueda o el foco o los antibióticos o la anestesia, con la cual gracias a eso hoy se pueden hacer grandes cirugías y grandes operaciones, hasta trasplantes y demás, dado a ciencias que se fueron desarrollando a lo largo de la humanidad. Proverbios 2:9 dice: entonces entenderás juicio, justicia y equidad. Dice, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. El Señor quiere que hallemos gratitud y placer en conocer la ciencia. Dice que la discreción nos guardará y nos preservará la inteligencia. Y bueno, pues el tema de hoy es un término que de pronto en las últimas investigaciones de los campos de la medicina hay ya varios médicos, especialmente en Europa, pero ya también aquí en México, profundizando sus conocimientos en el ámbito que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología. Está larguísimo el nombre, te lo voy a volver a repetir. No sé si tú ya lo has escuchado o es la primera vez que lo escuchas, como fue para mí ya hace algún tiempo. Psico-neuro-inmuno-endocrinología. Y esto viene a ser un ámbito de la medicina que te lo voy a leer la definición.
así en un párrafo, es el estudio de los sistemas de control del organismo humano. O sea, el organismo humano está hecho de sistemas y de cómo esos sistemas, al interactuar entre sí, controlan el cuerpo. Y a mí me gusta aprender de eso porque me imagino, ¿no?, que es igual que cuando recibes un carro y pues deberíamos de aprender dónde se le cambia el aceite y lo de a cuánto se nivelan se inflan las llantas y ciertos marcadores y mínimos para pues poderlo conducir, ¿verdad? Y también poder solucionar algunos problemas. Obviamente no es la intención volvernos mecánicos, pero sí saber cuando algo no está bien dentro de nuestro vehículo para poderlo llevar con el experto, ¿no? Entonces, algo así es lo que queremos abordar el día de hoy, una parte del conocimiento de la ciencia y de la medicina a la luz de la palabra y de cómo esto está tomando un auge muy importante, donde los médicos están, te lo leo tal cual, dice: la psiconeuroinmunoendocrinología es una disciplina médica integrativa que estudia la relación entre todos los sistemas, el nervioso, el hormonal, el inmune y sus efectos en la conducta del ser humano. Y por supuesto sus efectos en la salud. Entonces, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de nuestra conducta y cómo el alterar estos sistemas es como que ya una época en que los médicos que están abarcando o abrazando esta ciencia ya no es nada más pues el cardiólogo, ¿no? Y tienes que ir únicamente al que conoce del corazón y con el de los riñones y con el gastroenterólogo o con el psicólogo. Estos médicos ya ven el cuerpo como un todo y también buscan encontrar que la enfermedad realmente no es solamente un órgano, sino que hay otras partes del sistema que al ser alterados o desbalanceados, pues provocan la enfermedad o dan origen a un desbalance. Esto, fíjate que nació desde 1970, como muchas veces en lo que es América Latina, estas cosas llegan muchísimo después y años después de que se ha desarrollado, por ejemplo, en Europa o en países más desarrollados, pero esta relación entre el sistema nervioso y el sistema inmune tiene ya algunas décadas, y a través de estas décadas ha sido abrumador la cantidad de estudios científicos que se han desarrollado para ofrecer soporte y evidencia de las interconexiones que tienen estos sistemas en nuestro organismo y que por lo tanto no se debe de ver el órgano aislado y mucho menos a la persona, ¿no? No tomar en cuenta lo que está sintiendo o lo que está pasando. Y cómo también nuestros ambientes, el ambiente en el que nos desarrollamos laboralmente, familiarmente, donde trabajamos y las personas con las que convivimos diariamente nos afecta. Y especialmente hoy día, ¿no?, en que estamos viviendo este confinamiento, donde las cosas pues tienen un año en que dejaron de ser como eran, pues hay un gran incremento de factores que determinan que los niveles de estrés, de ansiedad, de nerviosismo están alterando sistemas hormonales, están inclusive los pediatras hablan de que los niños están dejando de crecer, dado que no están teniendo la misma exposición al sol, ni están tomando tiempos al aire libre. En los estándares de crecimiento que los niños deben de tener, se ha detenido en lo que es este último año a raíz de este confinamiento y de que los niños no tengan menos exposiciones al aire libre y al sol. Entonces, también otra de las cosas que tiene que ver con esta, si no es una especialidad como tal, sí es un campo de especialización donde los médicos están viendo
este conocimiento y realmente te hace muy bien como paciente de un médico así, porque te ayuda a ver muchos factores que quizás estén detrás de una enfermedad o de un síntoma. Y entre ellos, por ejemplo, también está el tema de la salud intestinal, que quizás también ya lo has escuchado, que es nuestro segundo cerebro, y la relación entre la pérdida de antes se le llamaba flora intestinal, ahora microbiota, esas bacterias, pues parásitos, si lo queremos ver, parásitos dentro de nuestros intestinos, hay muchos que son buenos y necesarios para tener un balance dentro de nuestro funcionamiento intestinal, y por ello tantas enfermedades en este tiempo que tienen que ver con el sistema digestivo, el hígado, la vesícula y demás, han estado en aumento las enfermedades por ello, y que está totalmente relacionado con un impacto en el sistema inmune y con un impacto en la depresión y también en nuestra capacidad cognitiva de aprender, y también en nuestra capacidad de manejar nuestras emociones, de controlarlas. Entonces, hay todo un ámbito de desarrollo en cuanto a que tanto azúcar, tantas harinas blancas, tanta comida procesada y tantos antibióticos. Hoy día usted sabe que ya los antibióticos, pues desde hace tiempo ya no son de receta libre, pero hubo un tiempo en que sí lo fueron y acabaron con la flora intestinal de muchísimos seres humanos en muchas partes del planeta, y al ver este efecto fue que se determinó que la receta de un antibiótico tenía que ser bajo prescripción médica y verdaderamente dejarlo como última alternativa, dado todos los efectos nocivos que tenía, a hacerlo, vamos, sin ningún miramiento, ¿no? Pues tienes una infección, pues vamos, ya está, aplícate un antibiótico. Y esto provocó un gran daño, y hoy en día el mundo entero sufre muchísimas enfermedades producto de la pérdida de esta salud intestinal, que está relacionado con esto que te estoy comentando de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y te hablaba, en los orígenes de esto tiene que ver todo con aquello que platicamos hace 15 días, entre ese gran debate entre Louis Pasteur, quien creó la pasteurización, en este caso de la leche y de muchas otras sustancias, y otro científico francés que decía que no eran los virus los que provocaban las enfermedades, sino que el terreno, el territorio en el cual un virus, o sea, el cuerpo en el cual un virus se presentaba, era el que determinaba que ese virus se pudiera propagar o no. Y yo creo que hoy en día todos estamos más conscientes que nunca de la necesidad de tener un buen sistema inmunológico, y un buen sistema inmunológico abarca varios órganos y varios sistemas de nuestro cuerpo. Tiene que ver con nuestra mente, nuestros pensamientos, tiene que ver con lo que comemos, tiene que ver con el ejercicio que hacemos, tiene que ver con el tipo de digestión que tenemos, tiene que ver con la cantidad y calidad del sueño que tenemos, y de pronto se vuelven así como demasiadas cosas para una generación que quizás como tú y como yo pasamos muchos años olvidando ponerle atención a todo esto, ¿no? Y hoy hay como un despertar de estas áreas de interés por recuperar el balance de nuestra salud, y por lo tanto proporcionarle a nuestros cuerpos unas condiciones más óptimas, que se le llama en medicina homeostasis, a la capacidad que deben de tener nuestros cuerpos de autosanarse y enfrentar los efectos externos y conservar ese equilibrio llamado salud. De hecho, es algo que Dios nos puso en nuestros cuerpos. Aunque alguien tenga que someterse a una cirugía, es el propio cuerpo el que cicatriza, aunque lo cosan y después tengan que retirarle los puntos, es el propio cuerpo el que está diseñado para volver a unirse y cerrarse, y que esa herida sane, por ejemplo.
Y así en todos los sistemas de nuestro cuerpo está diseñado por Dios para tener esta capacidad de recuperar su equilibrio si nosotros le damos un territorio o un entorno que lo favorezca, ¿verdad? Mateo 13, en su versículo 3 al 23, hace 15 días era también la cita que tomábamos, que era la parábola del sembrador, donde precisamente Jesús nos hace ver que la semilla que Él riega y hace salir, que es su palabra, da distintos frutos. E inclusive hay ocasiones en las que aun cuando Él la suelta, el que dé fruto o no, el que quizás tenga poca raíz, el que de pronto salga un brote, pero que venga el sol y vengan las adversidades de la vida, se seque y se muera y eso tenga un poco y corto efecto, el que la palabra de Dios, que es tan poderosa y que no hay nada en este universo que pueda impedir que todo lo que ha dicho el Señor se cumpla, depende aquí en este versículo Mateo 13, nos hace ver que todo depende del territorio en el que esa semilla cae, que somos en este caso tú y yo, ¿verdad? El territorio, la manera en la que escuchamos la palabra, la fe con la que nos acercamos, el interés y la honra, que también el pastor nos ha estado enseñando de eso y hablando que honramos la palabra en función de que determinamos este tiempo, por ejemplo, para recibirla, para poner atención y quererla poner por obra, ¿verdad? Es la actitud con la que nos acercamos a ella lo que abona ese terreno para que esa palabra dé un fruto diferente entre todas las que estamos, por ejemplo, en esta noche, ¿no? Y mi intención, mi anhelo y mi oración es siempre creer que dará fruto al 100% en cada una de nosotras, porque ese es realmente el corazón de Dios al soltarla. Pero también en ese mismo versículo Mateo nos dice y nos hace énfasis en los afanes de este siglo, en los énfasis en aquellas áreas de nuestra vida que nos roben la paz, si queremos ponerlo así. Dice que hay un engaño, en el versículo 19, dice que el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Cuando nosotros preferimos, no es que todo el tiempo se lo dediquemos a la palabra, porque el Señor sabe que tenemos que trabajar, que atender una familia, que preparar la comida, que ir a comprarla, que tenemos que hacer otras actividades, pero el punto es el tiempo que le dedicamos y la manera en que lo hacemos. Dice que no permitamos que los afanes de este siglo nos ahoguen y nos engañen y nosotros acabemos dando nada de fruto, o el 30, o el 60, o el 100%. Y hay una gran diferencia. Ciertamente a mí siempre me ha llamado la atención saber que todos tenemos 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año, y sin embargo, el resultado de cada uno de nosotros es distinto. ¿Y en función de qué? Pues en función precisamente de nuestro nivel de entendimiento para poder vivir sabiamente, como decía arriba. Entonces, cuando tú recibas la ciencia, cuando tengamos por elección preferir aprender y conocer más de la vida para vivir sabiamente a través de la Biblia, entonces nuestra vida pues cambiará profundamente, ¿no? Como dice Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría, cuando entre en nuestro corazón, cuando la ciencia nos fuere grata a nuestra alma, y entonces la discreción nos guardará y nos preservará la inteligencia. Desde los tiempos antiguos, desde que el hombre existe, siempre Dios ha tratado a través de su escritura enseñarnos qué comer, cómo vivir, cómo pensar, cómo socializar y a qué darle prioridad. Y hoy la sociedad
y las sociedades de cada país viven diferentes realidades en función de eso, en función de cómo viven, cómo comen, cómo piensan, cómo se ejercitan y cómo también trabajan estas áreas personales que tienen que ver todo con nuestra salud emocional. Y entonces aquí dice el Salmo 119, en el versículo 144, dice, dame entendimiento y viviré. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Cuando las personas no atienden a la escritura, el corazón se va endureciendo y el entendimiento se va entenebreciendo, ¿verdad? No hay una claridad mental, no hay una capacidad de estudiar, de entender y de aprender cosas tan importantes como cuidar nuestro cuerpo, que ha sido y es el templo del Espíritu Santo, el vehículo con el cual tú y yo podemos estar aquí. Yo lo veo así, ¿verdad? Como un vehículo, como un instrumento por el cual nosotros podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, bendecir a otros, cumplir una misión, bendecir a las generaciones y también, como dice la Escritura, es Dios quien nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Así que es un área que a Dios le ha importado mucho que tú y yo recibamos conocimiento y ciencia para saber cómo vivir. Y aquí, hablando del afán y de la ansiedad, hoy en términos modernos, a esto le podríamos llamar el estrés. El estrés es algo que es un término, y además no solo un término, sino es algo que yo creo que todos en algún momento de la vida hemos vivido. Te voy a leer esto que me llamaba mucho la atención, me impactaba, porque dice, fruncir el ceño, tan solo fruncir el ceño, activa la secreción de la hormona del estrés. Yo no sé tú, pero yo en muchos momentos del día me descubro con el ceño fruncido. Es como algo automático o algo de lo que no me doy cuenta, pero haciendo una intención de observarme, me encuentro en muchos momentos con el ceño fruncido. Entonces, fruncir el ceño activa la secreción de la hormona del estrés. Esa hormona del estrés se llama cortisol y es hoy en día una de las cosas más modernas que se ha descubierto los efectos dañinos que tiene en el cuerpo, porque si bien es cierto, Dios la puso ahí para que el hombre tuviera el mecanismo de huir ante un peligro o de atacar si tuviera que, o sea, es una hormona que segrega nuestro cuerpo, específicamente en las glándulas suprarrenales, que están justo arriba de los riñones. Quizás si tú has estado estresado por algunos tiempos o momentos, te duele la espalda baja, a la altura de la cintura, que es más o menos donde están estos órganos. Y este cortisol elevado, esta sobreestimulación de las glándulas suprarrenales, traen consigo muchos desequilibrios, muchas toxinas, porque el cortisol hace que tu cuerpo se prepare para atacar o para huir. Y eso pues obviamente es algo natural, es algo bueno, porque pues hace que tengamos un instinto de supervivencia. Donde ya no es bueno es cuando vivimos así. El cuerpo humano no está hecho para vivir en un estado constante de estrés, ni en un estado constante de tensión, de preocupación, de ansiedad, de miedo, mucho menos de depresión. Entonces, cuando esto se convierte en un estado constante, repetitivo, entonces esta ciencia descubre o analiza que se desatan o se activan muchos mecanismos dentro de los sistemas del cuerpo que hacen que se pierda esta homeostasis o esta capacidad de mantener un equilibrio que es llamado salud, y se empieza a perder, empiezan a fallar ciertos órganos y por supuesto a predisponerse
en muchos sentidos a un sistema inmune debilitado. Dice aquí, por ejemplo, que sonreír, tan solo sonreír, reduce dicha secreción e incrementa la producción de endorfinas y de linfocitos T, que son, ahora sí que como los soldaditos que tenemos adentro que nos defienden de las cosas externas que nos pueden enfermar, y se potencializa el sistema inmunológico. Ciertamente sonreír, tan solo ponernos algunas actividades que nos den risa, quizás chistes, quizás bailar, quizás oír música, quizás actividades que a cada quien nos puedan provocar ese estado, es muy importante. Estos estudios son de décadas atrás, pero que hoy de pronto, siendo el estrés una condición que se está viendo inclusive en niños. Muchísimos doctores hablan dentistas, por ejemplo, del alto índice de personas que necesitan dormir con guarda, porque aún dormidos se duerme con la quijada apretada y se están quebrando los dientes de esa tensión constante, ya sea dormidos o despiertos, sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, eso lo están viendo los dentistas, que inclusive en niños y adolescentes, que no se veía con anterioridad, era el estrés, algo que correspondía a la vida adulta, y sin embargo hoy día ya forma parte de experiencias que tienen inclusive los niños. Exceso de trabajo, tensión o eventos traumáticos pueden dar lugar al estrés, pero como te decía, no debe ser una constante en nuestra vida, porque estamos ya cayendo en un acondicionamiento propicio para la enfermedad. Dice acá, estas hormonas del estrés frenan la actividad de la mente. De pronto hay demasiados olvidos, no nos acordamos dónde dejamos las llaves, los lentes, el celular, etcétera. También incrementan los reflejos instintivos, pudiendo provocar una reducción en la inteligencia, en la capacidad de memorizar. Dice, en realidad el mecanismo es absolutamente adecuado para manejar, nuestro organismo es adecuado y diseñado para manejar el estrés en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Por lo tanto, la sociedad moderna, la manera en que estamos viviendo y enseñando a vivir a las nuevas generaciones, los está encaminando a condiciones muy peligrosas. Estaba diciéndome un doctor precisamente que la primera causa de muerte hoy en día a nivel mundial son los eventos cardiovasculares, ya sea infartos al corazón o neurológicos, y también lo que es pues la hipertensión y la diabetes y el cáncer. Y junto con ellos el estrés como un detonante de todo esto. Dice acá que el 80% de las consultas médicas que están habiendo al día de hoy tienen como origen cualquiera de estos efectos nocivos que te voy a leer ahora. Elevada presión arterial, disminución de la memoria y del aprendizaje, elevada tasa de azúcar en sangre, incremento de enfermedades cardiovasculares, disminución de la capacidad de recuperarte celularmente hablando, aceleramiento del envejecimiento, cicatrizaciones más lentas en las heridas, una disminución en la capacidad de reparación ósea. Se están viendo también estas enfermedades que tienen que ver con la pérdida de la densidad ósea, disminución de la concentración de células inmunitarias dentro del cuerpo, la reducción de anticuerpos, la reducción y muerte de las células cerebrales, que son tan importantes para que haya una sana conexión entre neuronas, la reducción de la masa muscular, una menor reparación de la piel a nivel celular, un mayor aumento de grasa en lo que es cintura y caderas, y incremento de lo que te decía de la osteoporosis. Todo esto relacionado con el estrés, y que la palabra de Dios lo maneja desde Mateo 6:25, cuando hace énfasis en el afán y la ansiedad, donde lo repite en Lucas 12:22, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué te habrás de vestir, ¿no?
La vida es mucho más que el alimento y tu cuerpo es mucho más que el vestido. Aquí nos está diciendo el Señor, no te preocupes por lo externo, preocúpate por tu cuerpo, por mantenerlo sano, en equilibrio, porque es la necesidad que tenemos, como dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sed sobrios y velad, ¿verdad? La sobriedad es también una forma de hablar de tener mesura, ¿verdad? De tener cuidado, de actuar con prudencia, de pensar muy bien en qué te vas a gastar tu dinero, pensar muy bien en qué estilo de vida quieres tener, pensar muy bien en esa sobriedad para tener las fuerzas, la energía y el tiempo para hacer lo importante. Dice acá, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando está hablando de que está buscando a quien devorar, está buscando a quien devorar que ande afanado, que ande ansioso, que ande estresado, que ande preocupado, que ande distraído, que ande disperso. Es una persona vulnerable o una presa fácil para que el enemigo halle ocasión, ¿verdad? Filipenses 4:6 nos dice, este versículo es súper importante en nuestra vida cristiana, porque dice, por nada estéis afanosos. Y nosotros como cristianos tenemos siempre un contraste entre lo que la sociedad, la vida y el sistema de vivir contra lo que la Biblia nos enseña. Entonces nosotros tenemos que tener estos dos referentes y tener la capacidad de contrastarlos para decir realmente cómo estoy viviendo, conforme a lo que el Señor quiere que yo haga y priorice, o estoy viviendo distraído o afanado. Hay gente que está muy afanada y preocupada por estas cuestiones de qué comer, qué trabajar, qué hacer. Otros están muy afanados por la estética, por cómo me veo, por cómo luzco, y ahora en redes sociales pues muchísimo más. Y otros están deprimidos, están estresados, están preocupados. Y entonces la Biblia dice, nada de eso, por nada estéis afanados. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y luego dice, con acciones de gracias. El dar gracias por lo que tenemos, dar gracias por lo que no tenemos, dar gracias por todo lo que vivimos, ya sea bueno o sea malo, tener esa capacidad de agradecer al levantarnos, al acostarnos, enfocarnos en esa actitud de agradecimiento todo el día, aun cuando dormimos o vamos a dormir, que nuestros primeros pensamientos al levantarnos sean de dar gracias, cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos comiendo, cuando estamos manejando, cuando te estás bañando. Enfocar en eso es tan importante para que pueda ocurrir lo que dice el versículo 7. Porque ir a orar con toda oración y ruego, pues es un tiempo que tú tomas en la mañana o en algún momento del día para hacerlo, ir a orar y hablar con Dios. Pero la acción de gracias es algo que podemos hacer todo el tiempo, como te digo, mientras manejamos, mientras nos bañamos, mientras nos vestimos. Estamos en ese diálogo interno donde nosotros, en lugar de estar afanados, ansiosos, estresados y detonando todo un desequilibrio dentro de nuestro cuerpo, provocando cortisol y provocando un desbalance tremendo, nosotros damos acción de gracias, y entonces dice que ocurre lo que está en el versículo 7 de Filipenses 4, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta parte es sumamente importante, porque cuando tú y yo no tenemos paz, nos está faltando tiempo de oración. Lo que nos está diciendo aquí, uno no puede determinar cuánto tiempo es necesario orar. Eso depende de cuánta paz tengas. Si no tenemos paz,
y no tenemos tiempo para orar, y no tenemos tiempo para dar acción de gracias, y no tenemos tiempo para leer la Escritura, entonces nosotros no estamos teniendo, dice, una paz que es la que el mundo te da, ¿verdad? La paz superficial, la paz de tengo paz si tengo dinero, tengo paz si tengo esto y aquello, pero esas personas cuando no lo tienen y dependen de cosas externas, es algo sumamente inestable, pero dice acá, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, o sea, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí, y en eso se concentra toda la diferencia del mundo en nuestra capacidad de ser conscientes de hacia dónde mi cuerpo puede tender a sentirse afanado, estresado, preocupado, hasta dónde yo le inyecto factores de estrés, porque también hay un estrés, le llaman ahora alimenticio, donde al comer cosas procesadas, condimentadas, muertas, que no estamos comiendo, hoy es impresionante, yo lo veo en los colegios, es impresionante niños que no comen verduras, que no comen frutas, todo lo que comen está empacado en una caja o en una bolsa. Eso es algo que, si bien es cierto, ya casi, o sea, resulta imposible no traer cosas a casa que vengan en una caja o en una bolsa. La realidad es que también hay mucha fruta y mucha verdura y muchos alimentos que están vivos y que esa vida tiene que entrar en nuestro cuerpo, además de semillas y de habas y de lentejas y de nueces y de muchas cosas que están vivas para que nuestras células tengan que tomar y poder renovarse y restaurarse, porque estamos hechos para regenerarnos cada día, e inclusive en nuestras horas de sueño, nuestro cuerpo, Dios lo diseñó de una manera tan perfecta para, cada noche tú y yo es como llevar el coche al taller, ¿no? Nosotros llevamos el coche al taller para que le den su mantenimiento, su engrasada, su lubricada, su cambio de piezas, todo eso hace tu cuerpo y el mío en la noche, si tenemos un buen descanso, si le damos la oportunidad de no dormirnos recién cenados, de que tomemos un último alimento a las 7, 8 de la noche y le demos al cuerpo al menos unas 12 horas sin alimento para poder hacer todas las cosas. Si nos vamos a dormir dándole al estómago, uno de los órganos tan importantes, la actividad de digerir, cuando vamos a dormir nos estamos quitando más del 50% de esa capacidad de autosanación que tiene nuestro cuerpo por el solo hecho de ignorarlo. Y así, esa parte donde la Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y que quiere Dios que tú y yo aprendamos y conozcamos de esta psiconeuroinmunoendocrinología, que hace entender que lo que pensamos, lo que comemos, lo que sentimos, nuestras emociones, el manejo de nuestro medio ambiente y todos estos factores simultáneos, interrelacionados, como dice la palabra, todos los órganos interconectados, trabajando en armonía, nos harán tener una salud, porque para Dios es muy importante lo que tú y yo pensamos. Sabe que esto nos lo enseña en la palabra, que va a determinar la manera en la que vivimos. Dice acá, por lo demás, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Enfatiza en lo que nosotros tenemos que dirigir nuestra mente, ¿no? Evitar el chisme, la murmuración, la crítica, la contienda, la queja. O sea, si hay algo bien infernal que viene así totalmente del infierno, es la queja. Quejarnos de lo que vivimos, quejarnos de con quién vivimos, quejarnos de las circunstancias que estamos pasando, es un reflejo es ponerle un espejo al infierno, porque dice la Escritura que ahí es el crujir de dientes, el lloro y el quejarse.
Entonces, nosotros aprendemos a través de la Escritura que no debemos de quejarnos, que si hay algo que tenemos que arreglar, lo debemos hablar de frente, exponer y no quejarnos, porque también otra de las características de las tinieblas es la culpa, echar culpas y dice la Escritura que nuestro enemigo es el acusador que de día y de noche nos acusa delante del Señor de todas las cosas malas, equivocadas y fuera del orden de Dios a que hacemos tú y yo. Y como es verdad, las hacemos. Entonces dice la Escritura que aún con el enemigo nos pongamos de acuerdo con el adversario y le digamos a Dios, sí, es verdad, reconozco que soy esto, que hago esto, que he pensado esto otro, que he abusado, que he dejado de tener dominio propio sobre mi vida, sobre lo que como, sobre lo que pienso, sobre lo que hago, sobre mi agenda, soy un desastre, no organizo nada. O sea, podemos reconocer las cosas que tengamos que, porque la Escritura siempre nos manda a andar de acuerdo, aún con nuestro adversario, aún con nuestros enemigos, y buscar esta parte de Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, sí, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, porque sabe que de lo que pensemos vamos a acabar hablando. La Escritura también nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a estar desarrollando estos temas muy interesantes que hablan precisamente de la conexión que hay entre lo que pienso, nuestra mente, lo que hablo, lo que siento y las maneras en que nuestro cuerpo reacciona y lo que le provocamos cuando nosotros nos salimos de lo que es los planes de Dios, la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que buscarla. La tenemos, pero quizás la olvidamos, ¿no? La ignoramos. Y establecernos en la mente de Cristo es establecernos en la mente de Dios y en esa perfecta, buena y agradable voluntad que Él tiene para ti y para mí. Él quiere que tú y yo adquiramos ciencia, amemos la sabiduría, amemos la inteligencia, podamos transmitirle eso a los que viven con nosotros y aprender a seleccionar. Algo que me impactaba cuando yo veía ese tema y que ya lo desarrollaremos con más calma en los siguientes cafecitos, pero esta palabra que es la intemperancia, ¿no? Que intemperancia es la pérdida de control y de dominio propio, que hoy en día las sociedades no pueden ejercer control sobre lo que comen, por ejemplo, algo que parece tan básico y que sin embargo la palabra de Dios nos enseña que Jesús, para poder vencer, para poder salir lleno del Espíritu Santo o salir del desierto en el poder del Espíritu Santo, cuando fue expuesto a tentación y a prueba, Él lo primero que hizo fue dominar su cuerpo, dominar su boca, dominar con ayuno esos 40 días en las que Él ejerció ese dominio propio y de ahí vino también esa fuerza para poder recibir al Espíritu Santo y vencer las tentaciones a las que fue expuesto y poder hoy decir Jesús que conoce, que nos conoce y tiene compasión de nosotros porque Él pasó por todo lo que pasamos tú y yo en nuestra condición humana. La diferencia es que Él nos enseña cómo nosotros tenemos que ejercer ese gobierno y ese dominio propio sobre nuestros pensamientos que tienden al mal, a pensar mal, empezando de nosotros mismos, a nuestros placeres o tendencias a no ser sabios al elegir lo que comemos o ejercitar nuestros cuerpos. Te decía que hay un estudio que dice que generaciones atrás tenían que caminar por lo menos 15 kilómetros diarios. Las generaciones, está nuestro cuerpo hecho para estar en movimiento, ya sea porque tenían que ir por el agua, por la leña, por la carne, por la siembra. Las mujeres le tenían que llevar la comida a sus maridos que estaban en el campo. Hoy en día estamos en una sociedad que nos obliga a estar sentados largas horas,
horas que se convierten en días, días que se convierten en semanas, y después decimos, ¿por qué no tendré fuerza en la columna? ¿Por qué tendré la hernia? ¿Por qué tengo la espalda así? ¿Por qué no tengo fuerza en el abdomen? ¿Por qué hay esta pérdida de densidad ósea? Porque todas estas enfermedades que hoy día los médicos dicen son el 80% de las consultas, tienen que ver todo con un estilo de vida que no está denotando la sabiduría que Dios quiere que su pueblo tenga, para que podamos precisamente no solo hacer por los demás, sino disfrutar de los 5 sentidos que Dios nos ha dado un cuerpo que nos permite disfrutar de muchísimas cosas y ser conscientes de que no lo estamos haciendo a tope, a capacidad, nos debe de llevar o nos puede llevar a retomar, ¿verdad?, las prioridades y retomar también los tiempos que pasamos. Hoy día, bueno, Netflix es una barbaridad las horas que la gente pasa viendo Netflix o viendo redes sociales sin ningún provecho. Si bien es cierto, hay un tiempo en que puede ser de distracción, de esparcimiento a través de una buena película familiar. Estamos hablando ya de patologías donde están todo el día viendo series y dejando de hacer cosas productivas para tu propia salud y la de tu familia y la de la salud espiritual de tu casa y la salud mental. Entonces, todo está interrelacionado, todos son sistemas. Dios así creó este planeta como sistemas de coexistencias entre seres humanos, virus, parásitos, bacterias, hongos, entre espíritus buenos y malos, y todos coexistimos en este mismo plano, pero necesitamos saber poner límites, establecer territorios, establecer tierras sanas para que lo que produzca nuestra vida sea, como dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de virtud, todo lo de honesto, y también esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está totalmente ligada y relacionada a salud en su concepto más amplio, como dice la Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que te espero el próximo lunes para que siga prosperando nuestra alma, para que sigamos creciendo en todo lo que Dios así tiene declarado en su corazón y a través de la palabra manifiesta en tu vida. Yo te bendigo, te mando un abrazo con todo mi cariño. Te agradezco que nos hagas tus comentarios en la transmisión para que los algoritmos de Facebook puedan hacer que esto llegue a más y más personas y nuestra comunidad de mujeres de fe siga creciendo semana tras semana. Vamos ya a tener todos los cafecitos también subidos en breve al canal de YouTube. Ahí vas a poder también compartirlo donde están en secuencia nuestras sesiones o nuestros episodios, y pues sigamos extendiendo el reino, sigamos haciendo lo que Dios nos ha dado y sobre todo extendiendo nuestra capacidad de disfrutar y agradecer. Así que gracias por estar acá, gracias por esta noche, y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo con todo mi cariño.